Nada como un libro. Es un podcast patrocinado por Biblioteca de Canarias del Gobierno de Canarias, conducido por Juan Carlos Saavedra y Daniel Martín. En Nada como un libro seguimos las huellas de las mujeres en la literatura. Últimamente, debido a las diferentes guerras que están sucediendo en este comienzo de siglo, es frecuente encontrar en los medios de comunicación crónicas de corresponsales de guerra en estos países. No nos fijamos si el periodista o la periodista que firma el artículo es hombre o mujer. Ya estamos acostumbrados a ver en televisión a una mujer describiendo una escena de guerra y la imagen de ciudades destrozadas de fondo. Lo importante es lo que cuenta y cómo lo cuenta, como debe ser. Pero no siempre fue así. En España hay una escritora que destacó por sus crónicas en varios conflictos armados, en una época donde no era habitual que una mujer se encargara de estos temas. Por diferentes circunstancias, se vio en medio de varios conflictos armados y la prensa española aprovechó su bagaje literario para informar a todo el país de lo que estaba ocurriendo. Hablo de Sofía Casanova, que nació en La Coruña en 1861 y que fue periodista, poeta, novelista y la primera española que se convirtió en corresponsal permanente en un país extranjero y corresponsal de guerra. Sofía Casanova fue una mujer culta, muy conocida en los ambientes literarios de su época. Ya desde muy joven destacó en su faceta como poeta. Fue protegida por el poeta Ramón de Campoamor, quien la introdujo en las tertulias literarias del tutor del rey Alfonso XII, que organizaba veladas poéticas. A los 20 años era ya una poetisa consagrada. En 1885, el propio monarca costeó la edición de su libro Poesías. En las tertulias que frecuentaba, mantuvo trato con intelectuales de la época. Fue una de las pocas mujeres a la que Benito Pérez Galdós elogió, llegando incluso a estrenar su obra dramática La Madeja. En aquellos ambientes conoció a Vicenti Lutosławski, un brillante intelectual polaco. Se casó con él y se fue a vivir a Polonia. La Primera Guerra Mundial la vivió en el frente como enfermera voluntaria. Siguió al ejército ruso en su retirada a Petrogrado y allí la pilló la Revolución Rusa, que estalló a pocas manzanas de su casa. Ese viaje al horror, cuentan sus biografías, la hirió profundamente y cambió su vida. Envió una carta al diario ABC intentando convencer a sus compatriotas de que no estaba justificada su creciente admiración por los alemanes, y el director y propietario del periódico le escribió con la propuesta de que se convirtiera en la corresponsal de ABC en la Europa Oriental, propuesta que aceptó. Comenzó así a enviar a la prensa española sus crónicas llenas de descripciones brillantes de los grandes dramas históricos que iba atravesando. Sofía hablaba perfectamente ruso y otros 5 idiomas más, aparte del gallego y el castellano, porque con los empleos de profesor que tuvo su marido, había residido también en Londres, París o Roma, lo que la llevó también a traducir las obras de los escritores polacos más famosos. En 1925, su nombre incluso sonó como candidata española al Premio Nobel, aunque ese premio no se materializó. En 1939, el estallido de la Segunda Guerra Mundial la encuentra en su residencia en Polonia, donde fue testigo de la invasión nazi, de la sublevación de Varsovia y de la ocupación soviética. Hubiera podido salir de allí con su pasaporte español, pero renunció a él y adoptó la nacionalidad polaca para seguir viendo a sus hijas. La intercesión del embajador de España en Berlín le permitió vivir con cierta seguridad, mientras contemplaba la barbarie de los campos de concentración. Tomó siempre partido por una postura pacifista y antibélica, y así lo manifestó en sus colaboraciones con la prensa en la Guerra del Rif en Marruecos y en la Semana Trágica de Barcelona. Pero la obra donde evidencia esa postura de forma más contundente es en las crónicas de Polonia y Rusia, que escribía para la prensa y que se publicaron reunidas en el libro De la Guerra, en el año 1916. Quizá deberíamos volver a releer la obra de Sofía Casanova.
Nunca los horrores de una guerra deberían repetirse en este mundo.